Voy a ser franco conmigo mismo, y voy a admitir que soy alcohólico de los buenos, del tipo de personas que te hacen beber aunque no quieras, porque ven dicha acción como permiso para beber aún más, sin parecer el ebrio del grupo. Durante el trabajo, no pienso más en que llegue el viernes para ir al Sport Bar y dar el chivo a los meseros. La opinión de mis compañeros trabajadores sobre mí es bastante buena, ya que me califican como un colega que sabe divertirse, y más de uno me busca para pasar un buen rato en un bar. En la empresa hay mucha rotación, y me encargo de incluir a los nuevos siempre que llegan en la línea un poco desorientados. No discrimino a nadie, y se puede creer que soy amigo de todos. Si explico todo eso, es porque siempre habían pensado que era algo positivo sobre mí. A decir verdad, la mayoría de los votos han estado a mi favor. Este sujeto, como sea, es la única estadística que me pone a pensar. La cosa más interesante sobre él era que no se veía diferente a los demás con los que había tratado antes. Tampoco era el más tímido o especial de todos los que llegaron aquel día. Se podía hasta decir que se desenvolvía bien para ser quien era, y por eso al menos yo creí, me fue fácil congeniar con él. Y me refiero a congeniar también, que 3 semanas después nos acompañó a mí y a mis compañeros al Guamis, una fría noche de viernes. Es un buen lugar para estar porque el volumen de la música no es atronador y te permite mantener una charla sin tener que gritar para ser escuchado a menos de 1 metro. Como era costumbre, yo pagué las primeras 2 megabotellas. 3 tarros se desaparecieron en mi estómago en menos de 10 minutos, por lo que me vi obligado a alentar a mis parroquianos a darme soporte. Me acuerdo que él apenas había tocado su tarro, y concentré mis esfuerzos en su contra. Lo animaba con frases simples como era lo usual. Nadie quiere parecer el aguafiesta o el débil de un grupo, pero él se resistía a excederse. No logré que se bebiera más de 2 vasos en las 5 horas que estuvimos en ese bar. Eso estuvo bien para la primera vez, pero tras las 4 veces que le siguieron, perdí la paciencia con este sujeto, que parecía tener una respuesta a todos mis ataques. Bebía 2 tarros y se dedicaba a escuchar y a reír. Para cuando terminaba la noche, él estaba limpio de alcohol y podía conducir sin problemas. Era simple, según me explicó él, la 6ª vez que se juntó con el grupo en el Guamis. Ya avanzaba la noche y habiéndose terminado sus 2 tarros ya rutinarios, la respuesta era que él había sido igual a mí 6 años atrás. Mismas motivaciones, mismo impulso por beber, misma necesidad de sentirse rodeado de otros ebrios. Dijo que eso lo llevó a tener la más rara, siniestra, desdichada y en resumen, peor noche de su vida. Y no había pasado un solo día en que no se arrepintiera de sus acciones. Y fue cuando nos contó aquella historia, que por cierto, dijo que no había empezado muy diferente a esta noche. Nos contó que él había convencido a sus amigos para ir al bar habitual y que se habían embriagado. Uno de sus amigos llamado Samuel no quería beber mucho ese día, porque al día siguiente tenía presentación de protocolo y tenía que irse temprano. Él insistió, le llenó el tarro y le chocó con el suyo. Usó todo su arsenal logrando que su amigo se pasara de copas y se quedara más tiempo del que quería. Era fácil perder la noción del tiempo estando a mi lado, me dijo él. Cuando Samuel se dio cuenta de que se había quedado hasta las 12:40 am, se levantó como resorte de su silla y salió del bar, con la risa de sus compañeros acompañándolo hasta la salida. Aún ebrio, estaba consciente de la importancia de lo del día siguiente. Él y los demás no abandonarían el bar a semejante hora. Tenían 1 hora y media más para seguir consumiendo alcohol, y eso fue lo que hicieron. Pagaron 3 yardas más y tarro a tarro fueron vaciando. Tras terminarse las 2 primeras, cerca de la 1 am, Samuel llamó. Decía que el carro le había fallado en el camino real y que no tenía ni herramienta ni sobriedad, que necesitaba su ayuda, puesto que la culpa recaía sobre él. Él con todo y todo, se levantó y atendió el llamado entre risas y risas, suyas y de sus compañeros. No había problema. Según las indicaciones de Samuel, no tardaría más de 10 minutos en llegar a donde él estaba, y otros 10 en ayudarle con la falla mecánica. Hay que recalcar que Samuel vivía en una orilla de la ciudad,
y el bar estaba en la otra, por lo que el camino real, esta supercarretera que recorría la Sierra de Juárez y que además no era tan vigilada por vialidad, era la opción más obvia. Pero siempre era mala idea recorrerla de noche, puesto que los malvivientes siempre estaban pendientes por si algún vehículo se quedaba descompuesto y podían hacer de las suyas. Por esto podemos deducir que era cierto cuando él decía que iba al límite de velocidad al encuentro del vehículo averiado. No temía pasarlo por alto, pues de él se podía decir que era diestro en el arte de manejar borracho, según él, claro. De hecho, dijo ser honesto cuando decía que solía ser muy diestro para andar tomado, y que por eso nunca dudó de sus sentidos, de lo que vio y escuchó durante aquellos terroríficos eventos que se suscitaron tras entrar en el camino real. Se le escuchaba bastante bombado, más aún que como había dejado el bar, puesto que el contacto con el aire le había hecho mal. Su primera palabra fueron una sucesión de balbuceos apagados que ni siquiera él pudo entender. Insistió y pudo articular que lo estaba esperando a un lado de la carretera, que quería ir a pedir ayuda a una de las casas de una nueva colonia que estaba a un lado del camino. Al fondo se escuchó una suerte de ruidos distantes, semejantes a revoluciones de un motor de motocicleta, pero extrañamente apagados. Él insistió que no fuera a molestar a los vecinos con semejante borrachera, que ya casi llegaba, pero fue inútil, ya había colgado. Esto le dio una clara idea de dónde estaba el vehículo, y en menos de 2 minutos llegó hasta ese punto frente al poblado. El auto de Samuel no estaba averiado, se había salido del camino y una rueda había caído en una zanja. Se veía claramente las marcas de las ruedas al intentar salir con insistencia por medio de la fuerza. Él echó una carcajada al cielo y volvió a marcarle el celular. Tuvo tiempo de ir hasta el vehículo, revisar que ninguna rueda estaba desinflada y que las llaves estaban puestas antes de que Samuel contestara la llamada. Este respondió con otra cadena de balbuceos similares a la anterior. Se corrigió nuevamente y dijo que ya casi llegaba al poblado, que estaba como a 200 metros. La colonia estaba junto al camino real, ni siquiera había 50 metros entre la primera casa y el pavimento. Revisó una vez más que el auto fuera el correcto. No había duda, era el de Samuel. Buscó la redonda una vez más y no lo vio. Le preguntó en dónde demonios estaba, y Samuel le respondió que estaba oscuro, y que iba a encender la lámpara de su celular, por lo que colgó. No pasó ni medio minuto para que identificara completamente atónito una luz centellante que se movía de un lado a otro en la cima de un cerro en las cercanías, en sentido contrario de la colonia. Ante la posibilidad de que aquella luz fuera el flash del celular de Samuel, no supo si reírse o preocuparse. Volvió a marcarle y al instante vio aquella luz desaparecer, dando la conjetura de que era el celular vibrando. Era Samuel. No se veía claramente con la distancia y la oscuridad, pero su silueta humana y su tambaleo lo delataban. Respondió una vez más en ese estado de embriaguez lánguida que había usado previamente cuando iba bajando. Quiso saber cómo era que había escalado hasta allá arriba, y cómo podía estar tan estúpidamente ebrio como para no ver las casas que estaban frente a él. Pero el perdido de Samuel no tenía ni idea de nada. Estaba demasiado fuera de sí para pensar. Incluso confesó estar demasiado ebrio para bajar de ahí sano y salvo. Y entonces, ese sonido que ya había escuchado antes, en la línea, semejante a una motocicleta, se volvió a repetir, y la señal menguó por un instante, tan solo medio segundo antes de que las palabras de Samuel continuaran por el auricular. Esta vez le extrañó mucho. Antes, como no estaba ahí, había supuesto que una moto había circulado por la calle. Ya estando ahí, no había visto ni un medio de transporte pasar por más de 1 minuto, y sin embargo, el ruido se había escuchado claro y constante. Su sexto sentido le alertaba de algo que no andaba bien. Le dijo a Samuel que encendiera la linterna una vez más, para ir a por él, a ayudarlo a bajar y largarse de ese lugar lo antes posible. Acto seguido colgó y se acercó a la pendiente para comenzar a subir el cerro. Pero, y quizás por suerte para él, no había subido ni 20 metros cuando se dio cuenta de que no se veía el flash donde había estado antes, y al no saber hacia dónde subir, se detuvo y sacó su celular para marcar una vez más y repetirle las instrucciones a su inútil amigo. No había remarcado todavía, cuando por el rabillo del ojo, allá por entre los cerros, del otro lado de la carretera, en el despoblado,
se identificó una luz intermitente que parecía moverse. Entre el punto donde la luz estaba ahora y donde la había visto previamente, distaban al menos 3 kilómetros, sin mencionar que aquel cerro era 2 veces más grande que en el que había visto a Samuel. Al principio pensó que podía ser una mala broma, muy buena de hecho, pero igual se sentía aterrorizado. Marcó nuevamente y aquella luz volvió a desvanecerse. No había forma de negarlo. Si esa luz se había apagado al tiempo que él marcó su celular, entonces tenía que ser por fuerza la luz del celular de Samuel. Cuando respondió el teléfono, dijo que tenía ganas de orinar y que lo iba a hacer. No se había dado cuenta de lo que estaba pasando, no se estaba dando cuenta de nada, y se le entendía cada vez menos cuando hablaba. El pánico se apoderó de él al ver a su amigo hacer cosas semejante involuntariamente. Le dijo que encendiera el flash del celular y no lo volviera a apagar más, justo antes de escuchar nuevamente aquel ruido de motocicleta, que a esas alturas ya le constaba que no era la motocicleta. Un ruido así no se escucharía hasta allá mejor de lo que se escuchaba donde estaba él, y dudaba que una moto pudiera subir ese cerro con semejante velocidad, por lo que gritó que colgara y encendiera su flash ya. Samuel colgó, pero no vio la luz aparecer, o por lo menos no en ese cerro. Mucho más allá del cerro en el que había aparecido, había otro cerro de dimensiones mayores, gigantescas, sobre el cual una luz, apenas perceptible, danzaba de un lado a otro, indicando la nueva posición de Samuel. Ya había cruzado la calle con la esperanza de llegar a la segunda posición de Samuel, pero cuando vio esta nueva tercera posición, quedó paralizado, es decir, completamente inmóvil, excepto por el temblor que lo había invadido. Hacía años que no había temblado de miedo, y nunca más volvió a temblar así. Samuel estaba totalmente fuera de su alcance, y lo estaría a menos que pudiera recorrer 4 kilómetros en un minuto, y de su vida. La luz duró un rato encendida, y luego volvió a apagarse justo antes de que recibiera una nueva llamada de Samuel. Añadido a la borrachera en su voz, y a su usual balbuceo, ahora estaba temblando. Entre lo último que pudo entender de sus palabras, escuchó a Samuel decir que tenía frío, y mucho. Aquí nos aclaró que fue lo único que entendió de entre como 15 frases que le escuchó decir. Pero ya nadie le respondió. Estaba llorando de miedo por lo que estaba presenciando. Una vez más, entre los balbuceos de Samuel, se escuchó aquel ruido maldito. Y quizá, entre alguna de aquellas frases Samuel le dijera que se encendiera el flash una vez más, porque la luz reapareció. El punto más alto de Juárez es el Cerro del Indio. Quizás fue ese el último destino de Samuel, pero él no lo vio allá. No había forma de que un flash de celular fuera visible desde ahí, en todo caso. En ese momento rompió la inmovilidad y huyó a su auto. Pudo haber ido a buscarlo en esa dirección, tan solo para ver si aparecía en aquel cerro, como lo pensó en un principio. Pero en su lugar volvió por donde había llegado, y aceleró rumbo a su casa. Su teléfono sonó mientras conducía, y la llamada venía de Samuel. Él quería que al contestar, un Samuel alegre le dijera que había sido toda una broma, y que regresara de inmediato. Pero al bajar la velocidad de responder la llamada, no escuchó más que el balbuceo constante y ebrio de su amigo. Se había tornado en una suerte de roncos y descontinuos murmullos, que no decían nada más que cosas huecas como espero, o hago ahora. Lloró abiertamente mientras escuchaba, y tras presentarse nuevamente ese sonido que acarreó a Samuel de lugar en lugar, cortó la comunicación. El teléfono sonó una última vez, antes de que llegara a su casa, pero él no contestó, lo que lo mató de dolor. Se dijo una y otra vez que estaba siendo un cobarde, pero no se atrevía a volver. No sabía cómo ayudarlo, y temía que si se atrevía, sucedería lo mismo con él. Sobre habría hecho lo mismo. No se metía con ese interrogante, pero el caso era que había estado tomado, y prefería echarle la culpa a eso, al alcohol que nubló su juicio, a pensar que de plano, el miedo que había sentido pudo más que su voluntad para interceder con su amigo. El lado bueno era que, increíblemente, le había servido para mantenerse sobrio los últimos años. Obviamente la policía lo buscó y le preguntaron por el incidente. Para hacerlo corto, dijo nunca haber atendido la llamada que le hizo Samuel, puesto que nadie le creería lo que había pasado. Dijo que se había sentido tan ebrio al salir del bar, que había optado por irse a casa a dormir, olvidando por completo la llamada de su amigo.
Había borrado todo el registro de llamadas respondidas, menos la llamada perdida, para que se viese un poco creíble. Tomando en cuenta que el celular de Samuel estaba donde su dueño, jamás debería preocuparse porque alguien lo encontrara y revisara el historial de sus llamadas. Una buena, incluso competente investigación policíaca, lo hubiera identificado en la escena, pero nunca hubo tal investigación. Samuel se dio por perdido, y él tuvo que ser testigo de cada paso en el camino hacia la locura que siguieron sus familiares y amigos en su inútil búsqueda. Volantes, paseos por la ciudad, llamadas a todos los hospitales. Hasta él tuvo el cinismo de ayudar de vez en cuando, sabiendo que no lo encontrarían. A veces pienso que está allá arriba todavía. A cualquier hora del día miro en esa dirección, hacia los cerros, y pienso que podría arreglarlo todo con una llamada anónima, diciendo que lo busquen en el cerro más alto. Así por lo menos la familia dejaría de buscar, y yo por fin resolvería esa duda infernal que me ha consumido desde entonces. Pero tengo miedo de que, ya sea que esté su cadáver o no allí, esa llamada haga de una desaparición un homicidio, y las autoridades empiecen una investigación seria, la cual inevitablemente los llevaría a mí, y últimamente tendría que decirles todo lo que vi y lo que hice o no hice esa noche. Esos cerros van a ser mi tormento, mi suplicio, hasta la eternidad. Por mí Samuel lleva pudriéndose en una grieta 6 años, y ahí se va a quedar por otros 100. No pude salvarlo, no puedo decirle a nadie dónde está, no puedo ir a buscarlo yo, no puedo hacer nada más que seguir viviendo y seguir tratando en balde de olvidar. Entonces, con todos nosotros en silencio, él bebió. Content, hold your breath and feel the tension. Devils hide behind redemption. Honesty is a one-way gate to hell. I wanna taste consumption. Breathe faster to waste oxygen. Hear the children sing aloud. It's music till the wick burns out. Be carefree lately, yeah. Just picking up daisies. Got one too many quarters in my pockets. Feeling like the 4-leaf clovers in my locket. Untied laces, yeah. Just tripping on daydreams. Got dirty little lullabies playing on repeat. Might as well just ride around the nursery and count sheep.